comidas, vamos a hablar de la presión alta, porque esta afecta en un 50% a las personas mayores de 45 años. Hay algunas que saben y otras que lo desconocen, y también aumenta el riesgo de enfermedades como ictus, enfermedades renales y también los infartos. Tenemos al doctor Luis Espinosa que nos aclara las consultas, porque es que el riesgo aumenta a partir de los 40 años. Bueno, 45 por ahí, doctor, bienvenido. Sí, exacto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. La presión, como lo dijiste, afecta a la mitad de la población y no se están dando cuenta. Y ese es un proceso que realmente empieza muy temprano en la vida. Hay varios factores que se conjugan como para que un paciente termine desarrollando hipertensión. Y el tema del riesgo, o por qué el riesgo de padecerla aumenta con la edad, realmente es lo que uno debiera de decir, es justamente porque la mayoría de esos factores tienden a expresarse después de la tercera, cuarta década de la vida. Por lo general ahí es donde en la gran mayoría de los casos tenemos factores externos que terminan de expresar una genética inapropiada y de ahí creo que todos tenemos algo de culpa en algún momento, ya sabemos, después de los 30 hacemos menos ejercicio, comemos menos, etcétera, comemos mal y pues la cosa se pone mala a partir de ese punto. Doctor, aquí tenemos en la pantalla la presión normal de los adultos. Explíquenos un poquito qué es lo que cabe dentro de lo normal. Exacto, creo que aquí lo importante es entender, digamos, este valor de presión, porque esto sale mucho en la consulta, doctor, ¿cuál es la presión normal? Para adultos sanos que no padecen hipertensión, estos valores deberían de ser así. Realmente, de hecho, las guías tanto estadounidenses como europeas proponen estos valores para mayores de 18 años. Y realmente lo que tratamos es de que los pacientes sepan que esta presión es la presión normal promedio que debieran de tener en sus hogares, en la casa. La presión en la oficina se maneja de una forma distinta y ahorita probablemente vamos a hablar un poco de eso. Ok, ahora, ¿con qué frecuencia hay que revisarse la presión después de los tan sonados 40 años, doctor? Sí, exacto, esa cuarta década que ya cuando uno está mayorcito, ya más mayorcito. Viene con mucho. ¿Sí? Bueno, lo que recomiendan las guías es lo siguiente: por lo menos una vez al año para todos aquellos pacientes de más de 40 años, y antes para aquellos pacientes que tienen menos de 40 años y factores de riesgo importante para desarrollo de hipertensión. Ok, bueno, hablando del factor de riesgo de hipertensión, ya para mayores de 40, ¿este es el parámetro? Sí, el diagnóstico, y aquí es importante aclararlo porque vimos en la pantalla anterior que la presión, digamos, normal es menos de 130/80, pero para el diagnóstico de hipertensión nosotros utilizamos cortes que son un poquito más altos y es justamente lo que estamos viendo ahí. 140/90 es lo que establecen la mayoría de las guías internacionales para el diagnóstico de hipertensión. Ahora bien, la forma en que se diagnostica también depende mucho el valor y ahorita lo vamos a tocar. Entonces, esa sería la presión normal. Perdón, eso sería presión alta, ¿verdad? Eso, exacto. Este parámetro lo que nos indicaría cuando yo estoy en mi oficina con un paciente que no es conocido hipertenso, llega a mi oficina, yo lo reviso, le tomo la presión y obtengo una presión por encima de 140/90, en ese momento no se vuelve hipertenso, pero se vuelve un paciente con alto riesgo. Por decir, lo que nosotros llamamos específicamente, ese es un paciente que tiene un tamizaje positivo por hipertensión y por ende requiere un estudio adicional para confirmar ese diagnóstico. ¿Cómo se realizaría este estudio? Básicamente, las guías actuales lo que recomiendan es que el diagnóstico definitivo de hipertensión se haga con 2 estudios que miden la presión o el promedio de una serie de valores de la presión del paciente, pero en la casa. Y esa es tal vez una de las diferencias que todavía acarreamos a nivel de población, sí, no de que solo esa presión de que llegué a la farmacia y tenía la presión un poco alta y me dijeron sos hipertenso, tienes que tomar, ese paradigma realmente ya ha cambiado desde hace algunos años para atrás. Todas esas mediciones, la de la farmacia, la del consultorio, etcétera, si están por encima de 140/90 son un tamizaje. A partir de ahí, lo recomendable es que el médico envíe una
una de estas dos cosas, o un monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAPA, o un monitoreo domiciliar de la presión arterial, que es la versión autohecha, por decirlo así, del paciente. Se requiere que el paciente tenga, digamos, el equipo y entienda muy bien cómo debe realizarse, pero esas son las dos formas en las que vamos a ir a confirmar el diagnóstico de hipertensión. Ahora, en el caso de los diabéticos, bueno, ahorita nos ponen una pantalla, ¿cuál sería la presión para las personas con esta condición? Sí, de hecho, normalmente... A ver, esta pantalla, la idea es ilustrar de que los rangos de meta o la meta de control de la presión puede variar dependiendo de la población en que estemos manejando ese hipertenso. No es lo mismo un hipertenso que solo padece de la presión a un hipertenso que es diabético, por ejemplo, en donde por lo general lo que uno quisiera es tener la presión en el monitoreo ambulatorio o en el monitoreo domiciliar por debajo de 130/85, o un paciente, por ejemplo, que ya se haya infartado, haya tenido un evento cerebrovascular, más o menos el rango es todavía un poquito más, perdón, es el mismo rango, pero en el paciente, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, ese rango es un poco más estricto, con el objetivo de disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad. Y por ejemplo también hay otras poblaciones especiales como los adultos mayores, sí. Porque más bien a veces tendemos a creer que el adulto mayor tiene que estar extremadamente compensado. Y sí, si ese adulto mayor es un adulto mayor robusto, que tiene todavía una expectativa de vida prolongada, probablemente sí, pero hay muchos adultos mayores que no cumplen esa definición y más bien tendemos a tenerlos con la presión un poquito por arriba de los rangos que usualmente manejaríamos en otros grupos. Entonces, ¿cuál es la presión ideal? Ya que el médico diga, esta presión está perfecta, en términos generales. En términos generales, en el hipertenso sería básicamente que ese paciente en el monitoreo domiciliar o en el MAPA tenga presiones que estén por debajo de 130/85 en el promedio diario que llamamos nosotros. Como te digo, esos instrumentos realmente todavía no son ampliamente utilizados como uno quisiera que fueran utilizados, pero la idea es que cada vez se vayan usando más para poder justamente tener a los pacientes bien compensados, bien controlados y en esos rangos. De hecho, el MAPA es un instrumento que te permite no solo tener un promedio diario de la presión, sino que también tener un promedio nocturno, y a veces ese promedio nocturno en un grupo de pacientes es muy relevante. Entonces, sostener esos valores de menos de 130/85 en el promedio diurno, menos de 120/85 en el promedio nocturno, probablemente sean el momento en donde yo como médico le voy a decir a mi paciente: estás muy bien controlado. Okay. Doctor, vea, tenemos consultas de María, Esteban, Laura, Viviana. Se nos acabó el tiempo, pero lo comprometo a que se quede aquí conmigo contestándolas, ¿le parece? Claro, para eso estamos, con mucho gusto. Doctor Luis Espinosa, muchísimas gracias.